veces nos sentimos culpables no por un motivo concreto, sino simplemente porque nos sentimos incómodos de cómo somos nosotros mismos. Porque tenemos la clara sensación de que nunca recibimos ni de los demás, ni de Dios, una mirada de plena aprobación por aquello que somos o por lo que intentamos ofrecer de nosotros mismos. ¿Y esto provoca qué? La envidia y la rabia. Y luego nos damos cuenta que los que están a nuestro alrededor, pues parece como que les va todo bien, que la vida les va mejor, que les va, como he dicho, y esta incomodidad, pues es lo que provoca esto que pasa aquí. Ese tormento de no sentirnos nunca a la altura, adecuados, de creer que no tenemos nada valioso que ofrecer, lo cual puede generar en nosotros una latencia silenciosa y peligrosa, no solo negativa, sino hasta agresiva, capaz incluso de armar nuestras manos y transformar el sentimiento de frustración en odio hacia aquellos que son diferentes de nosotros. Si no fuéramos capaces de dominar este instinto de violencia que hay en nosotros, ¿qué seríamos capaces de hacer? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Esto es un poquito el trasfondo de esta pequeña historia de Caín y Abel. Lo que más nos ha impresionado hasta ahora, después de haber leído pues la reacción de Dios. Podía haber parado a Caín, que tanto lo conoce, le ve triste, y ve que está cabizbajo y sombrío, como que dice el Salmo, y parece como que no hace nada. Y luego, después de que Caín ha perpetrado este crimen, no solo no le declara culpable, le hace sentencia, sino que de alguna manera le protege con un signo desconcertante. Este es el actuar de Dios con nosotros. Evidentemente nosotros no, yo estaba pensando, digo, si hacemos esto con los demás, siempre hay que tener un poco cuidado, evidentemente. No vamos a ser aquí dioses y salvadores y pensar que el otro, pues, si es un criminal le vas a, en fin, es decir, que un ciego no guía a otro ciego, o sea que en realidad tampoco nosotros. Pero bueno, esta es la bonita cosa. Luego también hablamos un poquito del verbo conocer en la Biblia. Conocer en la Biblia no significa conocer intelectualmente. Esta es una interpretación que hemos recibido nosotros occidentales de la mentalidad griega, filosófica, en la que conocer es adquirir información, saber cosas. En la Biblia el verbo conocer, y siempre lo tenéis que tener muy presente, es una forma para expresar el amor. Y no solamente se expresa, sino también que se realiza. Y alude a la capacidad
de entrar en una relación profunda con el otro. Entrar en el corazón de una gran intimidad, sin quedarse a la superficie. Hasta tal punto que el verbo conocer, nosotros no lo utilizaríamos pues para lo que los judíos lo utilizan. Utilizan el verbo conocer para expresar esa relación íntima que existe entre un esposo y una esposa. Es decir, lo que vulgarmente decimos hacer el amor. Se utiliza esa palabra y de hecho, pues, en este que acabo de leer, cuando dije que conoció el hombre a Eva, está diciendo, no es que la conociera, ya la había conocido, ¿cómo me la va a conocer? Si allí cuando se la puso delante ya exclamó de esa manera, sino que es llegaron a una profunda comunión que se expresa en el nacimiento de un niño. Esta es la expresión del amor, que realiza el amor, ¿no? Pero sin embargo este conocimiento puede también expresar otra cosa, y es la tentación de no confiar. No confiar en el otro. Y no solamente no confiar, sino también llegar incluso a excluirlo y anular la diferencia, es decir, su misterio. A pesar de esta posible desviación, parece que Adán y Eva tienen un hijo y un segundo hijo. Pero como os dije esta mañana, un poco la mujer pues empieza un poco a olvidarse de Adán y no le menciona después, en fin, sale todo esto, ¿no? Luego el protagonismo al principio aparece Caín, Abel, que se le nombra primero nace el normal, el mayor y después el pequeño. Pero luego se adelanta y se menciona primero a Abel y después se menciona a Caín, como uno como pastor y el otro como labrador. Y de alguna manera se invierten los roles. Y ahí es donde entramos en un problema. Cuando se invierten las cosas ya no se hacen como tenían que ir, donde nacen las fricciones, los problemas. Que ha sido, ¿por qué le has mencionado primero a Abel y no me has mencionado? Yo esto lo digo allí para interpretar un poco, para hacer un poco de... Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué pones primero a Abel? ¿Por qué le has dicho que el primero es él? Le has puesto el primero en la lista. Bueno, pues no sé, pues porque me ha parecido bien, porque tiene que haber un primero y tiene que haber un segundo. No, pero es que el primero es el primero y el primero soy yo. Y aquí es donde empieza la cosa, ¿no? No solamente que le has puesto el primero, sino además, pues está el problema ese de la diferencia. Que él es pastor y yo soy agricultor. Y esto, como os dije esta mañana, pues al principio pues, estas diferencias pues no, parece que no, son insignificantes, no van a llegar a mucho. Pero aquí dice que con el paso del tiempo, estas cosas pues van haciendo fuego y hierven dentro hasta que llega pues, a esta explosión. De aquí que nos acepta la diferencia. Otro gran problema es esto del misterio de la elección de Dios. Que según este texto daría la impresión que está jugando con una teoría que a nosotros no nos gusta y que realmente pues, no nos tiene que gustar. Que cuando tú eres bueno, Dios te premia. Y cuando eres malo, Dios... Parece como que aquí detrás está latente esta ideología de la retribución. Porque el buenito aquí, evidentemente, sabemos quién es, Abel. Y sabemos por qué. Porque produce los primogénitos y luego esa enjundia que hablábamos esta mañana, esa grasa, lo más bueno de la carne, lo mejor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos?
Aquí lo que está diciendo Dios es que el bien es el bien y el mal es el mal. Está defendiendo lo que es la realidad, es decir, es así, independientemente de quién lo haga. Luego ya vemos después que en esta pequeña historia Dios... Pero hay que dejar las cosas claras primero, ¿no? No es que vaya a amarte porque eso, sino que lo que está bien, basta. Es que no vamos a negar lo que está bien las cosas, ¿no? Ahora me cojo eso y hago, porque como Dios quiere a los malos, a los últimos, pues vamos a jugarla bien y hacer... Digamos que aquí está diciendo un principio, ya desde el principio, no es que Dios le guste el mal, sería una aberración, ¿no me entendéis, no? Está clarísimo, Dios no puede querer el mal, quiere el bien. Luego vemos cómo el bonito de la historia, pues porque está muerto, evidentemente, porque ya no puede actuar en el escenario. Pero el que se lleva el Oscar al mejor actor, ¿quién es en esta historia? Caín. Es el que ahora va a ser el protagonista. ¿Qué hacemos con este protagonista? Y es donde vemos ya ahí en testa de encontrarse Dios con esto. ¿Qué hace con esto? Que somos todos y cada uno de nosotros. Porque aquí, todavía que sepa yo, todos estamos vivitos y coleando, ¿no? Y el único que queda aquí es Caín. O sea que de alguna manera no nos queda más remedio que identificarnos con Caín. Ahora, si te quieres identificarte con el otro, te damos el pasapán y te vas al otro barrio. Y luego aquí vemos al Señor cómo actúa con esta... Primero diciéndole que la situación no es tan dura, porque claro, él se queja después de... está irritado y porque se ha abatido su rostro. Y entonces, como hay como una buena nueva aquí que dice, no es cierto que si obras bien, siempre Dios habla con preguntas. Cuando hace siempre, nunca da las respuestas, porque la respuesta aquí la tiene que dar cada uno de nosotros, que es acoger o no acoger. Y demás, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Aquí es donde aparece la primera, aparece en la historia de Génesis la palabra pecado. Está el pecado a la puerta. Esto recordará un texto de San Pedro, que leemos por las tardes, creo que el miércoles, en las completas, las completas, que habla del león rugiente. Está a la puerta rondando, ¿a quién devorar? Resistidle firmes en la fe. Bueno, pues esta es una buena noticia, que de alguna manera le está diciendo Dios a eso, que tiene la capacidad. Y luego veremos pues que no. Pero bueno, es como Dios entra, no como un elefante en cacharrería, donde mete todo y que fuerza, sino que entra, pero evidentemente esta entrada de Dios primera pues no tiene efecto. Porque al segundo, este señor, Caín, va, llama a su hermano, dice vamos al campo y allí lo mata. ¿Y qué hace Dios después? O sea, de alguna manera esta pequeña insinuación, que podemos decir que es la conciencia de cada uno de nosotros, pues se queda un poco es inútil, no sirve para nada, porque el hecho es el hecho, que Caín llama a su hermano, sal fuera y
lo asesina. Y aquí es donde empieza otra vez ese diálogo, que es muy parecido al de pero aquí no hay serpientes ni nada de eso, ¿no? En el que le dice lo mismo, pregunta, ¿dónde estás? Allí le preguntaba, ¿dónde estás a Eva? Y aquí, ¿dónde está tu hermano, Abel? Y él le contesta, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Luego vemos como el Señor, al ver que la vida parece que para este no tiene sentido, le va directamente a él. O sea, la preocupación no es tanto, también es por su hermano, porque pregunta a Dios, es decir, no es que al hermano le importara un pepino a Dios, le pregunta primero por su hermano y después le pregunta a él, ¿qué has hecho? Es decir, la misma actitud que tuvo con los primeros padres, que se quita la toga de juez y se pone la bata de un médico para investigar, para sacarle un poco qué es lo que hay dentro del corazón de Caín. Y le dice aquí estas cosas: maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y aquí aparece la palabra culpa. Es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en un vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Aquí es donde Dios interviene con este gesto tan maravilloso, en el que le dice que quien mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé le puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Bueno, pues aquí vemos un poquito toda esta acción de Dios, que nos parece un poco sorprendente y un poco inexplicable. Y vamos a entrar un poquito, pero vamos a entrar un poquito en otra texto de la parábola de los talentos. Es un poco también para ver un poquito esta manera que tiene Dios un poco rara y motivada y arbitraria de actuar de Dios. Bueno, por la parábola esa, lo sabéis, está en el capítulo 25 de Mateo, y dice: sucederá como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó al cargo, les dejó sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Un tal, y aquí nos explica un poquito cuál es la lógica del reino de los cielos. Un tal tiene pleno dominio y poder de todo, y sin embargo todo se lo entrega, expresando así una infinita confianza hacia ellos, sabiendo que pueden. Y no se trata solamente de un depósito, sino que es una verdadera transmisión de autoridad y propiedad, como la entrega del poder que un rey hace a su hijo ante la inminencia de su muerte. Por tanto, es un gesto de confianza que no prevé la necesidad de recuperar. No les dice que cuando vuelva quiere 5, no dice nada de eso. Sencillamente abrirse y como digo, esto expresa pues, 2 cosas. Una es la misma que la del Génesis. Todo el jardín, todos los árboles del jardín.
generosidad completa, lo da todo después de marcharse. Y segunda, la confianza que tienen estos siervos de que pueden desarrollar estos talentos que les ha dado. Y luego, según la capacidad de cada uno. Ayer os decía aquella psicóloga que decía, que utilizamos muchas veces, tú puedes, que algunas veces se puede convertir en en un peso terrible. Pero aquí elimina ese problema, porque a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. No es que tú puedes, el que tiene 1 puedes dar 5, que es lo que muchas veces hacemos. Tú que tienes 1 puedes dar 5, mira aquel que tiene 5. No se trata de esto. Dice un profundo respeto a cada uno de nosotros, a nuestras capacidades, en la medida de Cristo y en la medida de cada uno de nosotros. Esto es lo que significa esta diferencia. Que no es que uno, y tampoco son las cualidades que uno tiene. Muchas veces interpretamos esta parábola, pues qué cualidades, que a ti te gusta la música, que a ti te gusta, y puedes ponerla al servicio de la comunidad, que está muy bien, todas estas cosas, los talentos, ¿no? Que te guste. Pero no se trata de esto. No es cuestión tanto de hacer. Aquí el problema es cuestión de recibir. Esa es la primera cosa que hay que ver en esta parábola. Hay mucha gente que tiene, yo no es decir, el otro día cité alguna cosa, que tiene talentos grandísimos y que por un golpe de gracia en la vida, pues se han llenado de dinero, se han vuelto sabios, en fin, se han vuelto con dinero. Yo estoy pensando, pues, por ejemplo, por citar un ejemplo, Maradona, pues se hizo rico, y sin embargo, pues no supo un poco administrar todo aquello que había recibido, ¿no? O sea que un golpe de suerte no transforma automáticamente el camino de nuestra felicidad. No nos va a hacer felices, sino se puede tener muchas cosas en las manos, pero carecer totalmente de la capacidad de usarlas de manera buena y fructífera. Es una fortuna aceptada sin gratitud y mal utilizada. Vamos a ver el dueño de la parábola, que aquí es lo importante, es esta, que parece haber cometido alguna mala injusticia. Si lo entendiéramos de esta manera que os he dicho de los talentos, que a mí me ha dado talento para esto 5 y al otro 2 y a otro 1. Esto evidentemente nos puede parecer, ¿qué? Injusto. ¿Pero por qué injusto? No es injusto. Es aceptar la diferencia. Hombre, si yo casi mejor de que me hubiera dado más que uno. No sé cómo va a terminar la historia, porque no dice que les va a pedir lo que tienen que dar de vuelta, ¿no? Pero es mejor producir 1 que producir 5, ¿o no? Te pueden dar 5 trabajos en la vida y ganarás 5 salarios, ¿no? Pero si te dan un trabajo, yo creo que la gente se lo piensa, ¿no? Dice, no, prefiero un poco disfrutar de la vida a vivir para trabajar. Esto no es que sea así directamente la cosa, pero me entendéis, ¿no? A cada uno según su capacidad. No hay injusticia. A cada uno le ha dado pues lo que tiene que... Pero esto, si lo aplicamos a la situación de Caín, pues podría hacernos pensar que Dios de alguna manera había sido injusto con Caín. Y sin embargo, pues no es así.
Como os digo, muestra esta generosidad y respeto hacia cada una de las personas de lo que puede dar. Dios no nos pide, eso es una cosa, más de lo que podemos dar. Porque es que, además, es que es lo que vamos a dar, y aquí está el misterio de la cosa. ¿Por qué lo tenemos? Lo que vamos a dar. Porque lo hemos recibido. Que es que ese talento no te lo has ganado tú. Vamos a ver, que dejar las cosas claras. Que cuando se va te lo da. Es un don. Y si es don, ¿para qué, como dice Pablo, gloriarse de haber producido otro? ¿O no es así? Segundo, respeto a aquel que lo ha recibido. Al de 5 le da 5, al de 1, pues 1. Tan contento, te puedes ir a dar paseos por ahí. No tienes 5 trabajos, tienes 1 nada más. ¿Qué es lo que hacemos en la jubilación? Inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Vamos a ver, aquí tenemos la respuesta de los 2 primeros. Que en realidad son 2 respuestas, no hay una. Sabéis que en el Evangelio siempre hay un hermano mayor y un hermano menor, uno que responde a otro. No hay 3, no hay un 3. Porque esta mañana Marcos me dijo que había una tercera salida a lo que yo había dicho esta mañana. Y luego pero claro, es la misma que había dicho yo, no es que había segunda. Es decir, la justicia reparativa, es decir, curar al que está enfermo. Es decir, quitarse la toga de juez y ponerse a servir, a ser un médico, a sanar al enfermo, que en este caso está esta mañana eso. Como os digo, la respuesta al don de los 2 primeros siervos, que es la misma, aunque aparentemente parezca distinta, porque uno ha recibido 5 y otro ha recibido 2, pero es completamente igual. Y la respuesta de ellos a este don no es tímida ni pasiva, sino que está acompañada de una serena iniciativa. O sea, que tú has recibido 5, que creo que me ha dado demasiado. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Es demasiado. No te preocupes. Te ha dado lo que necesitas. A este que le ha dado 2, tampoco va a decir, pues tiene menos ansiedad, pero es que el Señor aquí no es que está produciendo, que es que te lo ha dado antes. Que nosotros cuando vamos a la Eucaristía te ofrecemos, Señor, aquello que hemos recibido del fruto de la tierra y del trabajo del hombre. No decimos todos esos días, todo durante la Eucaristía, lo que tú nos has dado. Entonces, el fruto de esta disponibilidad es gozosa y al mismo tiempo creativa, se manifiesta pues precisamente en eso. Hay que saber recibir para después producir. Los frutos, esto es aquí esta disponibilidad que es alegre y creativa, pues hace que las cosas se multipliquen. Y que 5 pues se conviertan en 10 y 2 se transformen en 4. Y este incremento numérico no es para nada casual, sino una forma sutil de afirmar que los 2 primeros siervos no solo hicieron una inversión provechosa, sino que fueron capaces de implicarse plenamente en ese don que habían recibido. Por eso los talentos no simplemente aumentan, sino que se duplican. El segundo siervo es lo del primero, el segundo es el de los 2, pues este es igual que el primero, que no, las matemáticas del reino de los cielos no es que sea uno 5 y otro 2, es lo mismo. Pero el tercero y el último siervo, que es el tercero,
es el que ve un poco la desigualdad y es el que experimenta que no es tratado como amigo, sino como siervo. Y Jesús en la última cena nos dijo: yo no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Esta es la cosa. Los dos primeros, el de 5 y el de 2, pues hicieron eso. Vamos a ver el tercer siervo, que en realidad es la segunda respuesta que podemos hacer al don recibido. A pesar de haber recibido una cantidad considerable, que aunque era pequeña, pero es suficiente, porque un denario, un talento, eran muchos millones. 16 años de salario de un trabajador. Sin embargo, su comportamiento manifiesta no gratitud, no confianza, sino miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo, y además está preocupado más no por cultivar la tierra, como Dios les había mandado en el paraíso, sino de conservar. No tanto cultivarla esa, sino conservarla, eso es más que cultivar el bien recibido. Y sobre todo, no lo percibe como suyo. Os dije que os fijaron un poquito en Caín, que Abel le dijo de sus primogénitos, de sus animales. El otro no, era el fruto de la tierra, no era algo en el que se había él de alguna manera involucrado en algo que lo había hecho suyo, ¿no? Y él dice, cuando viene el Señor, que no lo percibe como suyo, sino que sigue siendo el talento de su Señor. Ya no es mío, esto es tuyo, Señor, pues tú encárgate de... Esta es la razón por la que solo consigue enterrarlo, porque no es suyo. Y pensando que así ha hecho la decisión del mundo, la mejor decisión. Y va y lo esconde y lo hace un agujero. Entonces, ¿qué revela este tercer siervo? 3 pequeñas cosas. Que no cree ni en su amo, que es dador, no cree en sí mismo como destinatario de un don precioso que ha recibido, y tampoco cree en el talento en sí mismo como signo de una relación auténtica entre él y su Señor. Y se refugia pues en esa lógica estéril de la preservación, sin arriesgar absolutamente nada. Vamos a ver cuál es la actitud de este señor cuando vuelve. Bueno, ya hemos dicho lo del siervo, como Caín responde con un rostro caído en tierra, enfurecido, andaba abatido. El deslizamiento repentino de su máscara, en fin, y cómo actúa el mecanismo de culpa y todas estas cosas. Pero bueno, la reacción del... vamos a ver. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla, obtener perdón. Puesto que me expulsas hoy del suelo, tendré que ocultarme, andar errante y perdido, y cualquiera que me encuentre me matará. Bueno, esta es la imagen de este tercer siervo de la parábola. Se dirige a Dios porque tiene una imagen de Dios que es, como dice,
tú que eres duro. Esa es la imagen que este tercer siervo tiene de Dios. ¿Cuál es el origen de este miedo? Pues que él cree conocer a este Señor que va a volver y que de alguna manera este conocimiento hace que le haya bloqueado, que le haya paralizado. Cree conocer bien a la persona de quien ha recibido el talento. Por eso no logra confiar. Cree que es un Dios terrible. Y otro detalle es que la ausencia de cualquier palabra que le pudiera ayudar en ese momento, en el momento que el Señor les entrega los dones, ¿no? No les dice cómo tienen que hacer, ni qué tienen que dejar de hacer, ni nada. Los dos primeros comprendieron rapidísimamente lo más sensato que se podía hacer con aquello que había recibido, y era precisamente invertirlo. Pero el último siervo, de alguna manera, no desobedeció la orden del Señor, que se había dejado del amo, sino que traicionó su confianza. No por haber hecho cualquier cosa mal, porque aquí volvemos otra vez a la cosa, que si hubiera hecho cualquier cosa, algún desastre, pues Dios se lo habría perdonado, pero no hizo nada malo, o sea que moralmente no hizo absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hizo? Cayó en una cosa que nosotros normalmente caemos. ¿Cuál es esa cosa? El victimismo. Ir de víctima por la vida, pues nos puede llevar a estar en la piscina de Bethesda durante 40 años. 38. No eran 40. Pero allí estaba el paralítico, estuvo, y ¿qué le respondió a Jesús? Que mira, es que nadie no tengo a nadie que me meta en la piscina. Llevo aquí 38 años, como una víctima, el pobre hombre, víctima de la vida, sin ningún arranque. Nos creemos que somos... Es la postura un poco de Caín, y la que tenemos nosotros, que no he recibido nada, que es siempre lamentándose. Que el mundo no le ha ofrecido absolutamente nada. Esto es precisamente lo que cae este tercer siervo. El Señor le respondió: eres un siervo holgazán, perezoso, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Este señor no solamente no es capaz de confiar ni en sí mismo, ni en los talentos, ni nada, nadie. Porque podía haberlo puesto en el banco y habérselo dado a otros para que pudieran producirlo, como después evidentemente hará el Señor cuando ajuste las cuentas al final, que también hace una cosa que nos parece completamente injusto. ¿Qué es lo que hace este señor? Pues quitarle el talento y dárselo al que tiene 10. Sí. Podría habérselo dado al de 5, que ya desde el principio le había dado solamente 5 para cuadrar un poco las cuentas. Pues no, el Señor cuando vuelve dice: toma, al que tiene 10, al que más. Esto parece una respuesta un poco cruel de poner en las manos del siervo más capaz el talento que no ha producido ninguno. Podría humillar de este modo a quien no estuvo. ¿Por qué humillar de este modo a quien no estuvo a la altura de la tarea recibida? Por tanto, es inútil encerrarse en una lógica de la preservación. El gesto de este amo cuando vuelve
no tiene la intención de humillar al siervo mediante esta comparación incómoda, sino más bien reafirmar que no se trata de cumplir una orden, sino de atreverse a ejercer la propia libertad. Y luego llegamos al momento más difícil, pero esto, como ya os expliqué lo de la parábola el otro día, de los siervos, es un poco parecida, o sea que no lo voy a... Esto de, y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Como lo expliqué el otro día y parece que todo el mundo lo entendió, es el último comodín que el Señor tiene, en la que se juega la última carta. Es decir, dejar que esos sentimientos un tanto reprimidos de rabia y de odio puedan salir. Que es, algunas veces la ira se esconde mucha. ¿Y cuál es la reacción? Pues un poquito también lo que le pasó a Pedro, ¿no? Que salió y se puso a llorar. Y aquí lo mismo, pues se le echa fuera para que un poco, pues vuelva un poco a volver a sí mismo. Es decir, bueno, esto es los médicos cuando la herida está enconada, ¿qué es lo que hacen? Aunque nos cueste un poquito que lo hagan así, pero muchas veces es lo que nos pasa. Cuando está enconada, ¿qué hay que hacer? Cortar, exactamente. Cortar, es un poco así esta reacción del... Pero no es que... Es sencillamente para que esa... Y no, evidentemente, este rechinar de dientes y llorar, pues es precisamente sacar un poco toda esa pus que hay dentro. Que evidentemente es doloroso, pero que abre hacia un futuro posible y nuevo. El otro día, pues era... Como os digo, esto, para entender esta parábola, pues yo os dije que podíais leer un poquito la carta a los romanos. El capítulo del 9 al 11. Pero vamos a leer, ya terminamos así un poquito esta enseñanza. Es algunos versículos que haya por aquí. Romanos 9, 14, 18 a 20. O sea, 9, capítulo 9, versículo 14 y luego 18. Y los vamos a leer y vamos a ver qué nos dice Pablo. Aquí, en esta bonita... que está hablando también un poco de la expulsión del pueblo de Israel, que llevaba al corazón. Es decir, de alguna manera este siervo tercero de la parábola, o aquel que llevaba el vestido, está representando a Israel. Pero claro, evidentemente también está representando a cada uno de nosotros, que podemos llegar a esa situación. Eso está claro. Y la infinita paciencia que Dios tiene con... Bueno, pues 9:14 que dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde tajantemente, de ningún modo. Pues dice él a Moisés, seré misericordioso que aun quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Esto en 9, 14, 15. Vamos a ver 18, 20. Ya esto ya es... Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues ¿quién puede resistir a su voluntad? Hombre,
¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Pues bien, ¿qué vas a replicar a Dios? Queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para su gloria. Con nosotros, que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esto es trabajito para vosotros. Ahora buscar ahí cómo él responde a este problemilla del rechazo de Israel y cómo entrar un poquito en la historia, cómo Dios, en definitiva, es pues cómo nos trata el Señor y cómo nos... al responder a la elección divina es una cosa... Bueno, pues ya está. Por esta mañana, gloria al Señor.